En este instructivo vamos a estudiar a la demanda, las partes y las formalidades. Como han estudiado, la demanda es el acto procesal que inicia un juicio. Si bien no todos los juicios inician con una demanda, es por excelencia la primera pretensión en el que el actor le va a requerir algo al órgano jurisdiccional, ya sea la declaración del reconocimiento o la protección de un derecho. Entonces la demanda va a estar sujeta a ciertos requisitos a formas solemnes, que responden a los escritos judiciales en general, a partir del 125 de nuestro Código Procesal, y los requisitos propios de la demanda a partir del 278. Los requisitos de los escritos judiciales en general están referidos al idioma, a los caracteres, estos que están enumerados en el 125, que nos dice que el incumplimiento autoriza la devolución del escrito sin más trámite y sin recurso alguno. Por otro lado, la Corte, mediante la acordada 381 del 96, ha establecido estándares mínimos que cumplir respecto a la estética de los escritos judiciales. Los márgenes, por ejemplo, son muy importantes que se cumplan porque tienen que ver con las necesidades de costura y guillotinado de los expedientes, para que la lectura pueda realizarse de los expedientes. Y también estableció un mínimo de respeto para la letra, que es el tamaño número 10 de computadora. Esto, como dije, son estándares mínimos, es decir que respecto a eso, el letrado o la letrada tiene la libertad de elegir los tipos de letra, por ejemplo. En el 278 de nuestro código se establecen cuáles son los requisitos que la demanda debe cumplir respecto de su contenido. Así se establecen estos 6 que necesariamente debe cumplir, como por ejemplo el nombre y las condiciones personales de quien demanda y lo o los demandados. Ahora, ¿qué pasa si estos no se cumplen o que tienen errores o están incompletos? Existen lo que se llaman las medidas saneadoras contenidas en el 281, en el cual el juez lo que hace es devolver el escrito y fijar un plazo para que esos errores se subsanen. Ahora sí, ¿cuáles son las partes de la demanda? Toda demanda comienza con un encabezamiento, que es lo que ven en negrita. Este encabezamiento contiene, en primer lugar, un sumario de objetos. Uno enumera lo que viene a ser mediante ese escrito. Inicio demanda, solicito medida cautelar, pido oficio, constituyo nuevo domicilio, etc. Lo que uno viene a hacer se lo enumera en este sumario. Luego viene lo que es el destinatario, o sea, a quién o quiénes va dirigido el escrito. Va a ser respecto, obviamente, del fuero, respecto a la causa, y individualizado la secretaría del juzgado que va a tratar, si se lo conociera. ¿Cuándo se lo conoce? Cuando se sortea en el primer escrito que ingresa a tribunales cuando se judicializa una causa. En un caso de daños y perjuicios, por lo general es el requerimiento de mediación. En ese mismo acto, entonces se sortea el juzgado y el número de expediente que va a tener. Si no se lo conociera, entonces se usa la frase que es señor juez o juez civil y comercial que por turno corresponda, hasta que se lo sepa. Luego viene la carátula del juicio, es decir, su nombre, que es el nombre primero del actor y luego de los demandados, o los demandados. Comienza con su apellido, sobre el asunto que se trate la cuestión. Y por último, el número de expedientes, también si se lo tuviera, y si no, se lo pone en el instante en que ingrese el escrito. Lo que le sigue a la demanda es el acto de apersonamiento. En el acto de apersonamiento es la presentación de la o las personas que van a hablar durante el proceso. Y es muy importante porque se va a mantener hasta el final del mismo o mientras no se haya apersonado otra u otras personas. La ley 5233 nos dice que el ejercicio de la profesión del abogado o la abogada se hace de dos maneras, o como apoderado o como patrocinante. El abogado o la abogada apoderada es aquella que va a representar al cliente mediante un poder. Un poder es un instrumento solemne generado, otorgado por un escribano o una escribana pública. ¿Cómo se lo obtiene? Va el cliente con su abogado a un escribano o una escribana y le van a solicitar que se genere un poder que puede ser general para juicios, es decir, para que el abogado o la abogada lo represente en todos los asuntos jurídicos,
o puede ser un poder especial que es solamente para utilización de esta cuestión en particular. Si no tiene poder, entonces el abogado o la abogada actúa como patrocinante. Entonces, si el abogado o la abogada tiene este poder, quien se presenta va a ser el abogado o la abogada, que es este primer caso. ¿Ven? Se individualiza la matrícula, un domicilio real y un domicilio procesal. Si no tengo poder, entonces actúo como patrocinante y quien va a presentarse, quien se va a apersonar, es el cliente. El cliente que va a constituir también un domicilio real y un domicilio procesal. Es muy importante que se entienda esta diferencia porque esto va a determinar todo el lenguaje que se va a utilizar en la demanda. Lo que le sigue entonces es la personería. Y ojo con esta parte, porque la personería solo se incluye en la demanda si ustedes actúan como apoderados del cliente. ¿Por qué? Porque la personería es la acreditación de esa identificación. La acreditación de la representación del abogado o la abogada, en el cual se individualiza ese poder, ese carácter en el cual uno se apersona. Y se incluye una declaración jurada de que ese poder es legal y es vigente. Si ustedes actúan como patrocinantes, entonces esta personería no va incluido en el escrito y se pasa directamente al objeto. El objeto entonces es la individualización de la pretensión, es decir, lo que uno viene a hacer. Tiene que estar, como dice el 278, muy bien individualizado. En primer lugar, la pretensión, que es lo que viene a hacer promover demandas de daños y perjuicios. Y acá se individualiza la persona en contra de quien se ingresa este escrito, esta demanda, con todas sus condiciones personales si se conocieren. Y por último, también tiene que estar individualizado el monto en el cual están reclamando. En este caso, en este objeto, en realidad no tienen que especificar los argumentos por el cual están reclamando todavía, simplemente se individualiza el monto. Luego ustedes van a redactar una exposición cronológica clara y ordenada y detallada de los hechos. Si ustedes actúan como apoderados, van a ser mi mandante, iba conducía, bla, 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 bla. O Gonzalo Aredes conducía tal o tal fecha, porque están representando a otra persona. Si ustedes actúan como patrocinantes y quien habla es esta persona, este cliente, esta clienta, va a hablar esta persona. Entonces es, yo conducía tal día, tal hora, ¿sí? Por eso les decía que ese apersonamiento va a determinar todo el lenguaje de la demanda. Luego ustedes tienen que especificar el derecho que va a sostener su pretensión, ley, doctrina y jurisprudencia. Acá nosotros le ponemos que como tal vez una técnica argumentativa pueden incluir el derecho, hacer un contraste entre hechos y derechos, pero si no, lo individualizan en un título aparte. Lo que le sigue es una planilla de indemnización en el cual ustedes van a poner los rubros indemnizatorios, los que están reclamando, y en esta es la oportunidad para argumentar esto que habíamos dicho. Acá entonces ustedes van poniendo daño material, el monto que reclaman y su argumento fáctico y jurídico de por qué están reclamando ese monto. Preciso y justificado, ¿sí? Ahora, esta planilla es propia de un caso de daños y perjuicios, también es propia de un caso laboral, pero en los otros tipos de casos no se la incluye. Luego tienen que hacer una individualización de la prueba documental. Saben por procesal que esta es la única oportunidad que tienen para presentar la prueba documental, así que no pueden dejarla pasar. Individualizan la que tengan en su poder y si no la tienen en su poder la tienen que individualizar correctamente. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo presento como prueba documental una historia clínica y, por supuesto, la persona no la tiene en sus manos, entonces tienen que individualizar quién la tiene y solicitar que se remita, que se libre un oficio, por ejemplo. Si es una historia clínica, le ponen solicito ese libre oficio al Hospital Padilla, por ejemplo, para que remita la historia clínica del señor, etcétera, etcétera. Esto nos dice el 279. Es la única oportunidad, repito, que tienen para presentar la prueba documental. Y se cierra una demanda con un petitorio en el cual es la enumeración clara y precisa de lo que se le requiere al órgano jurisdiccional.
todo lo que se le está pidiendo se debe individualizar en este petitorio. Se cierra el escrito con una frase que puede ser elegida por ustedes, será justicia, justicia, etc. Y por supuesto que la firma, todo escrito tiene que estar firmado. Esta firma también va a estar condicionada de acuerdo a cómo actúen. Si son apoderados o apoderadas, el abogado firma a la derecha y no se requiere la firma del cliente. Si actúan ustedes como patrocinantes, a la derecha va a firmar el cliente. A la derecha siempre va a firmar la persona que habla y que se haya presentado en el escrito. Y a la izquierda va a firmar el abogado. Si son patrocinantes, debe ir en cada escrito las dos firmas. Por otro lado, la contestación de la demanda va también a ajustarse a las mismas formas que acabamos de ver, es decir, va a tener un encabezamiento, un apersonamiento, el objeto individualizado, y va a tener esto que es propio de una contestación, que está en rojo y en amarillo, la negatoria, una negatoria general, en donde se niega todo y cada uno de los hechos, salvo aquellos que esta parte expresamente reconozca, muy importante que especifiquen eso, y le sigue una negatoria particular, se va a negar cada uno de los hechos. Ojo acá, tiene que cuidar muy bien el lenguaje porque también se ajusta la sentencia a esto que hayan negado o no. La verdad de los hechos se incluye cuando ustedes pretenden contar cuál es su verdad de los hechos, su realidad, la versión de su cliente. Y se incluye además, si ustedes, por ejemplo, van a reconvenir, también se incluye en este título. Luego le sigue la prueba de la misma manera y el petitorio también de la misma manera. La firma también tiene que ir obligatoriamente de acuerdo a cómo se hayan apersonado.